Apreciados amigos, qué gusto estar con ustedes en este día del Señor, deseándoles a ustedes un feliz sábado. Esperamos que la gracia de Dios sea con ustedes y a través de el tiempo que participemos hoy de compartir la palabra de Dios, mi deseo es que seamos ricamente bendecidos a través de su palabra. Quiero invitarlos a comenzar este hermoso momento de estudio de la palabra de Dios con una oración, pidiendo que Dios nos dirija y que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, oh Señor, en este momento venimos a ti para pedirte que tú nos des de tu gracia, de tu Santo Espíritu, que podamos por medio de Él comprender y entender tu palabra de tal manera que podamos por ese poder tuyo trabajar en una experiencia transformadora, redentiva en nuestras vidas. Rogamos que nos acompañes y que seas tú nuestro Maestro y nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera en esta oportunidad compartir con ustedes una experiencia especial que el Señor desea que realmente la tengamos y es lo que nos preparará para en realidad tener esa victoria cuando tengamos que pasar por la gran tribulación. Si nosotros entendemos y comprendemos de que Jesús está a las puertas, que Jesús va a venir pronto, como así lo afirmamos y su palabra nos enseña así, también tenemos que recordar que Él nos previene y nos dice que vendrá una terrible tribulación en el tiempo final sobre la tierra de tal magnitud que no podrá ser, por decirlo así, manejada por la raza humana, por los mismos hombres y mujeres, a menos de que Dios intervenga. Esta gran tribulación de esta gran magnitud, en muchos casos, ha sido algo de preocupación. Y por supuesto, ¿por qué no? Saber de que viene algo tan grave, ¿qué debemos hacer para poder realmente estar en pie? Y aunque la Biblia nos habla muchas veces y nos afirma de que es el tiempo hoy de prepararnos, hay una manera realmente de entender cómo será posible para los seres humanos, para los hijos de Dios, poder pasar victoriosos esta tribulación. Y por eso vamos a comenzar brevemente en el libro de Mateo. Les invito a que vayan conmigo. Allí en el capítulo 24, versículos 21 y 22, vamos a leer de la palabra de Dios esta declaración de Jesucristo, donde nos enseña Él mismo de que esta gran experiencia de tribulación tan grande, tan aguda, tan sublime, tan difícil, será únicamente posible solamente cuando Dios lo intervenga. Noten ustedes como dice allí la palabra de Dios, versículo 21 y 22 de Mateo 24. Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, aquí Jesucristo nos dice y nos afirma de que esta gran tribulación que va a venir será de tal magnitud que la única manera para el pueblo de Dios, para aquellos que son fieles en el Señor, de sobrellevar esta experiencia, va a ser porque el Señor interviene en favor de ellos, acortando el tiempo, librándolos de la magnitud completa de esta gran experiencia de tribulación. Y por eso tenemos que pensar, ¿no es cierto?, cómo es que Dios desea que tengamos experiencia, en qué manera. Y también pensemos, ¿qué significa esto de la gran tribulación? ¿Qué es lo que Dios nos dice es tan terrible, tan temible? Por supuesto, Jesús dice allí en su palabra de que esa gran tribulación es tan aguda, tan dura, tan difícil, que jamás ha existido algo en la tierra que iguale esa experiencia. Y sin embargo, hemos visto, por supuesto, a lo largo de la historia, muchas experiencias agudas, terribles. Y dentro de esas experiencias de la historia, hay una que en realidad salta a la luz como una de las experiencias más terribles de tribulación que se encuentra justamente en la Sagrada Escritura. Y quiero invitarles en esta oportunidad a tratar de vislumbrar un poco cómo el Señor desea que comprendamos la manera de ser preservados o tener la victoria en esa gran tribulación, cómo el Señor nos presenta en su palabra la manera que Él interviene en favor de los que son fieles, los que aman su nombre, los que velan y oran
hacia Él. Noten ustedes la historia que voy a presentarles, que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 24 en adelante. Quiero que ustedes noten una de las mayores crisis en la humanidad descritas en la palabra de Dios. Esta experiencia realmente nos va a dar una muy pequeña vislumbre de lo que puede darse en el tiempo del fin. Noten ustedes que dice allí la palabra de Dios, versículos 24 al 33. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Siria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencias de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Pueden ustedes ver que en esta experiencia, en esta descripción de lo que empezó a caer sobre Samaria, fue una hambre aguda, extrema. Por supuesto, Samaria había sido desleal al Señor, había rechazado la voz de sus profetas, de los profetas de Dios quiero decir, por supuesto, habían ido en pos de los falsos profetas, habían ido en pos de los falsos dioses, y por ende, el Señor permite que caiga sobre esta ciudad de Samaria una terrible tribulación, un sitio que vino a través de lo que hizo el rey de Siria, Ben-Hadad, para llevar o destruir a esta nación de Israel. Él hace un sitio tan duro que trajo un hambre enorme dentro de la ciudad, a tal punto que la gente empezaba a pagar una fortuna, no por un alimento agradable, no por un pan, porque ya no había pan, ya no había cereales, ya no había alimento o frutas. Lo que estaban pagando dinerales era por la cabeza de un asno. Un asno, ustedes deben entender, que era un animal impuro. O sea, no es un animal que se debe comer. Dios lo prohibía para los judíos, pero tanto era el hambre que comían animales inmundos, incluyendo el asno, y la cabeza del asno pagaban una fortuna. Imagínense que también dice la palabra, que pagaban 5 piezas de plata, que no es nada bajo, que es un dinero elevado, por una cuarta parte de estiércol de paloma. O sea, pensemos la condición para que yo esté dispuesto a pagar sumas de dinero por estiércol. Es algo inconcebible. Pero tanto era el hambre, tanto era la necesidad de poder alimentar su cuerpo a la gente, que pagaba lo que sea con tal de algo masticar. Qué cosa más horrible. ¿Se puede imaginar usted esa condición? Pero no solamente pasó esto, noten qué sucedió mientras más pasaba esta gran tribulación. Veamos allí en el versículo 26. Esto es realmente espeluznante. Noten ustedes qué pasó de aquí en estos versículos que continúan. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, «Salva, rey, señor mío». Y él dijo, versículo 27, ¿no? Y él dijo, «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?» Y le dijo ella al rey, y le dijo el rey, «¿Qué tienes?» Ella respondió, «Esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos al mío». Quiero que ustedes aquí pausen por un momento. ¿Han pensado alguna vez esto como algo concebible? ¿Como algo que se puede hacer como una transacción aceptable, normal, ética? Imagínense ustedes cómo estaban las personas de hambrientas, que 2 mujeres, madres, deciden hacer un trato, un acuerdo. Préstame hoy tu hijo, lo matamos, lo cocinamos, lo comemos y mañana comemos el tuyo. O sea, rebajarse al hacer ¿cómo es la palabra? Canibalismo, perdone por la confusión aquí, el canibalismo, rebajarse a canibalismo, tener que comer una criatura, un hijo propio. Es algo que no entra en nuestra mente, porque nadie, gracias a Dios, ha pasado por esa experiencia, por lo menos en la historia
reciente. Pero llegar a este nivel de angustia, de tribulación, a este nivel de hambre, a esta tribulación de decir, caramba, comamos a nuestros hijos entre dos madres, no ni siquiera los padres, estamos de dos mujeres que, por supuesto, una madre ama a su criatura y está dispuesta a dar su vida por ella. Noten aquí que en esta tribulación era tanta la necesidad y tanto también la corrupción del corazón humano, como dice la palabra de Dios, que el corazón humano es tan dañino, tan maldito, tan engañoso, tan inicuo, que el que cree que hay solamente sentimientos de bondad, de bendición del corazón humano, está totalmente engañado, porque el corazón humano es engañoso y desesperadamente inicuo. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Por eso nos invita a nosotros a entender de que esa experiencia que pensamos fue solamente una vez en la historia, lo cual no es así, pasó nuevamente en Jerusalén cuando lo sitiaron, pero pensamos de que esto no es tan posible hacerse, no puede llegar a ese nivel, pero en realidad sí, la historia lo dice que fue así, la palabra de Dios lo afirma que fue así, y sabemos a lo largo de la historia que han habido situaciones similares, pero tan horrible, tan espeluznante, que realmente nos es como hasta grotesco imaginarnos o pensar que esto sea posible. Sin embargo, ¿qué pasó en este acuerdo verbal, en este acuerdo que hicieron estas dos mujeres? ¿Qué pasó? Veamos qué dice el versículo 29. Cocimos, dice ella, la que está hablando con el rey, pues a mi hijo y lo comimos. Noten aquí cómo ella está diciendo de que ella mató a su hijo, lo cocinó, le puso, ¿qué se puede decir? Lo enderezó, no puedo ni imaginarme, pero hizo un alimento de su hijo y lo comió. Y al igual comió su vecina o su amiga o lo que sea, la que había hecho el acuerdo. Y noten qué dice ahora ella. ¿Cuál era la queja? ¿Era la queja acaso de, señor rey, hicimos esta desgracia? Imagínate que, no. ¿Cuál era su problema? ¿Cuál era su molestia? ¿Qué quería que el rey haga? Noten aquí, continúa el versículo 29. Al día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Qué cosa más espeluznante, amados hermanos. Qué historia más terrible encontrada en la palabra de Dios. El problema de esta mujer no era que había hecho un acto inmoral, macabro, algo que es considerado algo espeluznante por cualquier persona racional, sino que el problema que tiene ella es de que se comieron a su hijo y ahora no tiene cómo repetir el alimento. Porque la vecina que comió de su hijo, que masticó y digirió a un bebé, a un niño, no sabemos la edad, pero me imagino que era un niño pequeño, esta mujer esconde ahora a su hijo y su problema es de que lo escondió. Imagínense ustedes la condición de esta tribulación. ¿Ustedes creen que habrá quedado en Samaria personas que estaban realmente pasándola relativamente bien? Que habían personas que pues no tuvieron estas tribulaciones, que no pasaron por experiencias o tentaciones similares, que no tuvieron que enfrentarse a la cruel realidad de tener que transgredir las leyes de Dios para mantener su vida. Por supuesto que sí, todos estaban comiendo abominación. Unos llegaron al nivel de comerse a seres humanos, pero otros estaban comiendo igual animales impuros y hasta estiércol. Entonces, todos los que estaban allí, a excepción posiblemente del profeta de Dios, porque él también estuvo allí, y Dios no nos ha revelado exactamente por qué el profeta se mantuvo allí, como quizás una luz, una antorcha en medio de esa tribulación terrible para reprender al rey. Eso podemos dentro de todo esto investigar. Pero cómo el Señor sostuvo al profeta, posiblemente a través de una obra milagrosa, a través de la manera como mantuvo quizás al profeta Elías con ese pan y ese poquito de aceite que tuvo la viuda de Sarepta para hacer el pan y repetirlo día tras día. Quizás fue algo similar. Sin embargo, sabemos de que el profeta de Dios no pudo transgredir estas leyes, pero
el resto de personas, todos los que estaban fuera de la experiencia de estar con el Señor, que fueron, como les digo, muy pocos, el Señor, digamos, las personas cayeron en esta degeneración, en esta situación nefasta de ir en contra de la misma naturaleza para mantener sus cuerpos con vida, para mantener por lo menos el alimento mejor dicho, el sistema funcionando con lo mínimo. Pero todo esto, por supuesto, no es lo que el Señor deseaba o quería para este pueblo de Israel. Él no deseaba que esto pase, pero fue parte de la experiencia de haber ido tan contrario a la voluntad de Dios, haber rechazado vez tras vez, año tras año, momento tras momento, la voz de Dios y la voz del profeta de Dios. Amados amigos, pensemos esto con mucha sinceridad. ¿Estamos nosotros quizás susceptibles a tener que pasar una tribulación tan amarga, tan dura, que haremos cosas inconcebibles ahora porque hemos estado rechazando la voz de Dios y la voz del profeta o la profeta del Señor? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a buscarlo a Él, a seguir los consejos de la palabra inspirada? La profeta del Señor nos ha dejado evidencia tras evidencia y instrucción tras instrucción de cómo debemos vivir hoy en ese tiempo, de cómo podemos, por la gracia de Dios, vivir en nuestra vida, no solamente en la parte espiritual, pero sobre todo en nuestra experiencia práctica de nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestra manera de comportarnos, de vestirnos, la manera de entretenernos. Todo lo que el Señor nos ha revelado es para, por supuesto, ayudarnos a prepararnos para no traer en esta terrible tribulación y ser víctimas de esta degeneración que está viniendo y es parte de la tierra. Y por supuesto, aquí el rey, cuando escucha esta historia, escucha a esta mujer clamándole que le permita traer a esa mujer para que mate a su hijo, para que la pueda comer. El rey pierde los estribos, se da cuenta tal vez muy tarde de lo que estaba pasando, o quizás se da cuenta de la impotencia del ser humano de mantener el orden. Imagínense ustedes como rey, que tus súbditos te empiezan a declarar que están cometiendo asesinato premeditado, y que no solamente lo están cometiendo, pero que también quieren que se cumpla un asesinato de una criatura inocente para satisfacer simplemente una pasión animal de alimentarse. Es decir, no es porque sea algo en ninguna forma correcta, simplemente para sostener este deseo básico, digámoslo así, animal de las personas para mantenerse con vida. Esto es algo realmente que es una cosa difícil de comprender. Pero noten ustedes qué pasa. El rey, por supuesto, versículo 30. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, versículo 31, y él dijo, así me haga Dios, y aun me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Qué triste ver cómo el rey, en su impotencia, declara que el problema es por el profeta de Dios. Que el problema de lo que está pasando, de esta gran tribulación, es porque el profeta estaba con vida. Porque había un hombre leal a Dios que no estaba dispuesto a seguir lo que el mundo designaba o lo que el rey pensaba era correcto, y por él ser único en su vida, en su experiencia en esa ciudad, él iba a matar y cortar la cabeza del profeta de Dios porque él era el culpable. Amados amigos, ustedes piensan que en la gran tribulación, en la cual Cristo nos dice, pasaremos todos, ¿ustedes no creen que los impíos volverán a repetir lo mismo? A decir que la gran tribulación sobre la tierra es porque existen hombres contrarios a lo que el hombre ha determinado como correcto. Porque existen personas que son tercas en seguir una fidelidad
a la palabra de Dios, al Dios de la Biblia, al Redentor, al Creador que estableció el día de reposo como su día santo, existe un grupo de personas que siguen el mandamiento de Dios, que comprenden en no tomar nada, ¿no es cierto?, para sí mismos, sino que están dispuestos en dar y darse por otros. Este tipo de personas, como el profeta Eliseo, un hombre que vivía en altruismo, que vivía negado a sí mismo, que vivía conforme a la palabra de Dios y que está dispuesto a seguir al Señor, no importa lo que Él diga, sino que seguir confiado en Él. Este era el culpable, y así también en el tiempo final vendrá el mismo pensamiento, el mismo concepto en la mente de los impíos, que digan: las desgracias que estamos pasando, la agonía que estamos pasando, los problemas que estamos pasando, es por este grupo de personas que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por estos que guardan el sábado, por estos que se rehúsan a adorar a el sistema religioso de domingo que estamos implementando en la tierra, porque ellos son tercos, porque no quieren seguir lo que todo el mundo dice que está bien. Pero el Señor dice aquí en su palabra, ¿no es cierto?, que Él librará, por amor a los escogidos, Él librará de la gran tribulación y acortará el tiempo. ¿Cómo Dios va a hacer esto? ¿En qué manera Dios va a realmente ayudarnos? Y la respuesta, por supuesto, vamos a verla a la luz de la historia de la antigüedad, a la luz de la historia que estamos viendo. Quiero que ustedes se enfoquen ahora cómo Dios pudo salvar y en qué manera Dios pudo salvar de semejante tribulación a sus hijos. Y hay un ejemplo específico que en realidad está conectado con mi sermón anterior, y es el que vamos a encontrar ahora. Vayamos brevemente al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, y vamos a ver allí en el versículo 27 en adelante. No voy a leer todos los versículos porque no quisiera alargar tanto el tema, pero vamos a ver allí qué pasó con una mujer. Esto es tiempo atrás, años atrás. ¿Qué pasó con una mujer, no es cierto?, que supo tener la confianza de confiar a Dios primero y sobre todas las cosas cuando se presentaban tribulaciones, algunas de ellas sumamente agudas en su vida. Cómo el Señor, viendo su fidelidad en las pequeñas tribulaciones y en las grandes tribulaciones, antes de esta grandísima, la gigante que tenía que pasar ese tiempo en el pueblo de Israel, noten qué pasó con ella. Dice allí el versículo 7 en adelante, ¿no es cierto?, que ella era la mujer sunamita, y ella, después de que su hijo muere, fallece, ella pone a su hijo en el aposento de Eliseo, lo pone allí y va corriendo sin detenerse a los pies del profeta. Dice el versículo 27 lo siguiente: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo, hijo, a mi señor. ¿No le dije yo que no te burlases de mí? Entonces, vemos aquí en estos versículos como el problema que ella había tenido de perder a su hijo, ella no decidió buscar ayuda humana. La única ayuda que ella buscó fue ir directo al Señor, directo al profeta. Se asió de sus pies, se aferró de él, suplicó, oró, clamó al profeta y le dice su problema. Para ella era la angustia más grande en su vida en ese momento. ¿Es una angustia similar a la que pasaron después? No, en realidad es menor. Es una angustia, por decirlo así, exclusiva para ella. Es una terrible angustia, pero si vemos en proporciones, es menor que la angustia de toda la ciudad de Samaria, en el sitio. Pero en esta angustia grande en su vida personal, ella había aprendido a primero ir a los pies del Señor, aferrarse de Dios y entregar su dolor, su problema a los pies de Cristo, a los pies del profeta, a los pies de aquel que era el símbolo del Señor. Y por esto notamos que entonces, cuando Eliseo le indica a su siervo en respuesta, le envió a su siervo Giezi, dice el versículo 29, noten ustedes allí, dice: ciñe tus lomos, le dice a Giezi, y toma mi báculo en tu mano y ve.
Si alguno te encontrare, no le saludes, si alguno te saludare, no lo respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, noten ustedes este versículo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Es decir, aunque Eliseo le está tratando de animar a ella a que iba a hacer la obra de ayudarle a través de su siervo, enviándolo prestamente donde su hijo, en realidad ella le dice, yo no me aparto de ti. Yo no voy a apartarme de ti porque aferrado a ti, aferrada a ti, es la única forma que puedo saber y estar en paz, que puedo encontrar la respuesta a mi dolor. Y esta constancia de ella, esta afirmación de su fe, de que el poder estaba en que el profeta haga la obra y no otro, hizo que entonces el profeta diga, está bien, voy a ir contigo. Y se levantó, dice la palabra de Dios, y el profeta fue anciano, más débil, más lento, pero ella estaba segura que yendo con el profeta, ella podía encontrar ayuda. Parte también de esto nos presenta una interesante inquietud que debemos también pensar. ¿Por qué ella no confió en el siervo de Eliseo? ¿Por qué no confió en Giezi? Giezi había sido instruido por el profeta. Giezi era el siervo del profeta. Giezi había sido inclusive el que le había dicho a ella, mejor dicho, a Eliseo, de que ella no tenía hijos. Pero ella no confiaba en este siervo porque de alguna forma u otra, este siervo tenía un corazón y una vida que no demostraba el poder de Dios. Y esta es una advertencia directa a aquellos siervos, a aquellos líderes, ministros, pastores o líderes laicos, que si no están y no estamos realmente conectados a la fuente de vida, a la fuente que es Cristo, las personas percibirán que somos falsos. Y no hay que ponernos a afirmar, soy hijo de Dios, soy pastor, soy ministro. No, las personas discernirán, los que están realmente conectándose con el Señor, discernirán cuál de nosotros es realmente hijo de Dios, es realmente un hombre de Dios. Y por eso yo quiero también inclusive, y tal vez alguien que sea líder, inclusive pastor, puede estar mirando esto, y no es de mi afán en ningún sentido de menoscabar la autoridad o el sagrado rol que el Dios llama a los hombres para tomar este cargo o este sagrado oficio de ser ministro del Evangelio, pero en realidad es un llamado importante de que si no estamos con el Señor, seremos descubiertos por nuestra concupiscencia. Seremos vistos por personas que no están jugando con las cosas del Señor, que se dan cuenta de que no hay evidencia en una vida no santificada. Y por eso ella no escucha, no cree y no se aparta del profeta porque él sí tenía el poder de Dios. Él sí tenía la conexión viva con el Señor. Y Giezi, hemos de hablar de Giezi un momento también, pero Giezi demostró ser un hombre no convertido. Y por esta razón vemos que aquí ella se aferra a él y decide no apartarse a menos de que él haga el camino o siga el camino y lo ayude en regresando a su casa. La historia continúa, por cierto, hablando aquí de que ella, ¿no es cierto?, se acerca y Eliseo llega a la casa, versículo 31 en adelante, ¿no es cierto?, nos habla de la historia, pero yo quiero que ustedes noten allí cómo el versículo 36 nos presenta allí cuando Eliseo finalmente otorga la oportunidad a la madre de recibir de vuelta a su hijo. Él había llegado allí, había entregado el problema también al Señor y él no tenía, por supuesto, poder en sí mismo. Ora al Señor, se pone sobre el niño, se acuesta sobre él y dice la palabra de que él trató de que el niño entre en calor, luego se volvió a parar, volvió a caminar, me imagino yo orando al Señor, rogando a Dios que intervenga en favor de esta mujer
y de alguna forma vuelve a hacer lo mismo, guiado por el Señor. Y entonces, noten allí como el versículo 35 nos dice que el niño, dice allí, la última parte, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Esto nos demuestra algo interesante. Cuando el Señor hace algo en favor de sus hijos, lo hace perfecto. El niño estornudó 7 veces, indicando que su sanidad estaba completa. 7 es un símbolo de completo, de perfecto, de algo que el Señor declara como su obra. Y por eso aquí vemos de que es la obra de Dios la que otorga al niño a ser sanado completamente de su, bueno, él no estaba ni enfermo, estaba muerto, pero es a sanarlo de esta desgracia de la muerte, darle nueva vida a este muchacho para que pueda ser entregado a los brazos de su amada madre. Así vemos cómo el Señor respondió la fe de esta mujer que en realidad se aferró del instrumento divino, se aferró de los pies del profeta, se aferró de los pies de quien representaba para ella el Señor, y esto hizo posible que Dios responda de una manera poderosa, sobrenatural, increíble. Y esto afirmó su fe de tal forma que el Señor pudo, en cierto sentido, ayudarle a ella a también pasar la mayor tribulación que vendría sobre la tierra, porque ella decidió entregar su voluntad al Señor. Aquí es donde vamos a conectarnos nuevamente a la historia que estábamos viendo al principio. La gran tribulación que pasó Samaria, la peor de todas las crisis que pasó ese pueblo. ¿Saben ustedes que el Señor salvó a esta mujer de esa experiencia y de esta, inclusive hasta más que se extendió aún más? Noten ustedes qué pasó, porque yo me hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaba con los fieles de Dios en esta gran tribulación, en este gran momento de estar sitiados por los enemigos? ¿Qué pasó con los demás hombres y mujeres que se aferraron del Señor? ¿Estaban allí dentro de la ciudad comiéndose las uñas, comiéndose el estiércol? Por supuesto que no. Y aquí es donde tenemos que comprender de que Dios nos llama ahora a tener una relación con Él, porque la única manera de poder sobrellevar nuestra tribulación en el tiempo final va a ser si el Señor nos otorga esa victoria. En el caso de esta mujer, vamos al capítulo 8 de Segunda de Reyes, versículo 1. Noten ustedes qué presenta allí la historia. Noten lo que dice allí. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Noten aquí algo interesante. Vendrían 7 años de tribulación que caerían y llegarían a la cúspide con el sitio de Samaria. Pasarían momentos de suprema angustia, y la única manera de poder sobrellevar esto fue porque el Señor le revela a esta mujer, a través de su profeta, le revela dónde y qué debía hacer ella para sobrellevar este gran tiempo de angustia. Vendría sobre la tierra hambre. Vendría sobre la tierra un sitio sobre Samaria que sería terrible. Tal vez los enemigos de Dios y del pueblo de Israel destruirían todo alrededor, las tierras, las casas, todo sería aniquilado. Y por alguna razón u otra, el Señor mira a una mujer que había hecho de él su primera elección en cada momento de su vida, en cada pequeña tribulación o grande, había puesto primero al Señor. Aquí vemos de que el Señor se encarga de decirle a ella: la manera de tener la victoria, de no participar de la tribulación, es si tú ahora sales. Tienes que irte de este lugar. Tienes que apartarte de esto, porque vendrá 7 años de tribulación, 7 años de hambre aguda en la tierra. Vete, pero no que sea aquí en la tierra de Israel. Y vemos que entonces ella, porque había estado acostumbrada a escuchar y a responder con
a una afirmación de sí, Señor, obedezco tu voz, esta mujer decide escuchar, por supuesto, la voz del profeta y hace así. Alguien puede decir, pero imagínense ustedes una mujer importante, porque era mujer, era de una región, o por lo menos la ciudad donde ella vivía, ella era alguien importante allí. Imagínense ella decir, pero Señor, dejar mis bienes, mi casa, la finca de mis padres, todo lo que he hecho aquí en la ciudad, mi cargo. Pero el llamado de Dios fue a ella y de manera específica y para ella nada más. Es decir, quienes no están dispuestos a escuchar la voz de Dios en una forma personal y no responden al Señor, lamentablemente, cuando venga la gran tribulación, no tendrán quien les indique o les diga qué deben hacer. Pero para aquellos que han estado hoy aprendiendo a vivir a los pies del Señor, aprendiendo a escuchar con agrado, con beneplácito, con bendición, con alegría la palabra del profeta de Dios o de la profeta del Señor, ellos serán los que el Señor pueda decir con claridad, es momento de que te apartes de aquí. Y estarán atentos. Pero si yo digo, no, mi Señor, prepararme yo, salir de esta gran ciudad, de este gran trabajo, de esta gran oportunidad de mantenerme aquí en mi comodidad, que es absurdo. Yo no quiero escuchar ese mensaje de dejar las ciudades. No quiero escuchar el mensaje de salir de aquellas metrópolis grandes, porque tener que irme a un lugar apartado, a una ciudad pequeña, a un pueblito pequeño, aprender a manejar cosas de la naturaleza, del campo, eso es para la gente, perdonen, pero que no tiene educación, muchos pueden decir. Y a veces el pensamiento, tristemente, algunos líderes es el mismo. ¿Para qué? Tristemente, a veces pensamos de que como Dios tiene, ¿no es cierto?, amor por el hombre, y esto me acuerdo que alguien decía así, ¿no? Como Dios ama tanto al hombre, jamás va a destruir una ciudad que está llena de personas, porque Dios ama a las personas. Pero si entendemos la palabra de Dios y sabemos y nos aclara la palabra de Dios de que vienen tiempos de gran tribulación y que la preparación nuestra es ahora, tenemos que empezar a escuchar y estar dispuestos a dejar esa idea preconcebida o ese engaño del corazón natural para quedarnos en nuestros deleites, nuestros pecados y decir, Señor, despiértame y ayúdame como a la mujer sunamita a escuchar tu voz y decir, voy a salir. Tú me llamas, lo voy a hacer. Tú me vas a dirigir. Y Dios le dice a ella, vete. Entonces, ¿qué pasó? Noten ustedes el versículo 2. ¿Qué hizo ella? Entonces, capítulo 8 de Segunda de Reyes, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Qué hermosa manera de cómo ella responde a la voz de Dios, cómo ella responde al llamado y a la instrucción divina. No duda, no se pone a cuestionar, no se pone a pensar que estaba perdiendo por irse. Simplemente dice, Señor, tú me dices que tengo que salir, lo acepto. Pero ¿cómo ella pudo hacer eso y no cuestionar? Porque cuando tenía sus problemas y tribulaciones, primero iba al profeta, primero iba a la palabra de Dios, primero iba a Dios antes que al esposo, antes que al médico, antes que a nadie. Porque esa era la clave de ella tener paz en medio de su tribulación. Esta es la gran clave, si podemos decirlo así, de cualquier hijo de Dios para poder pasar lo que se espera y lo que Cristo advierte será tiempo de suprema tribulación. Esto será la clave para sobrellevarlo. Y dice la palabra de Dios, Cristo lo dice, de que por amor a los escogidos, Él obrará de una manera poderosa. Acortará los días, acortará el tiempo, porque si no, no habría carne que resista. Es decir, la única manera que Dios podrá salvar a los redimidos es acortando el tiempo, los días. Y hay gente que habla de esto de una forma como, digámoslo así, que Dios simplemente está diciendo de una manera, no sé si tal vez como darle una idea al concepto de lo que va a hacer, o quizás de que Él va
en vez de que sean 5 años, que sean 4, algo por el estilo. Pero en realidad, dentro de la expresión y de la manera como Cristo lo dice, está hablando de que va a ser algo sobrenatural, una manera que Dios obrará de manera poderosa en favor únicamente de sus hijos. Y saben, yo pienso que de alguna forma Dios nos presenta aquí la respuesta a nuestra quizás inquietud o pregunta. ¿Cómo poder ser victorioso? La respuesta es, aprendo yo hoy a escuchar la voz de Dios. Aprendo hoy yo a someterme al consejo del profeta de Dios. ¿Estoy dispuesto yo a seguirle? ¿O simplemente sigo mi propia instrucción, mi propia ideología, lo que yo creo va a pasar? Miren, amados hermanos, hay una realidad. A nadie nos gusta pasar por tribulación. A nadie nos gusta pasar por momentos hoy en día de dificultad. Hemos pasado, y estamos todos de acuerdo que hemos pasado o pasamos por una pandemia que afectó a muchas personas. Muchos de nosotros perdimos familia, seres queridos, tíos, hermanos, padres, hijos, vecinos. Perdimos a personas que de alguna forma admirábamos en la iglesia o en nuestro medio. Pero esto no es o no fue una gran tribulación comparando lo que viene. Quizás es algo de las que suceden y vendrán y vendrán y vendrán. Hemos visto que tristemente pasamos por terremotos, huracanes, tormentas, fuegos, incendios, en fin. Y por donde quiera hay inestabilidad social, hay intranquilidad de seguridad, hay muerte por todo lado. Y esto no va a disminuir, sino va a aumentar y aumentar a tal punto que la única manera, literalmente, de ser guardados es si es que estamos delante de Dios y seguimos los mandatos del Señor que nos envió a través de su profeta. Esto es algo que tenemos que tomar atención y prestar atención con mucha diligencia. Dice la palabra, ¿qué pasó con esta experiencia de ella? Noten cómo la experiencia de esta muchacha, de esta mujer que tuvo a su hijo, que aprendió a tener esta victoria de confiar en Él y cómo Dios le resucitó a su hijo, le dio de vuelta a aquel niño que había muerto en sus brazos. Noten cómo esto fue para ella una oportunidad de seguir confiando y después de la época, la experiencia que tuvo ella que pasar 7 años alejada de Israel, noten qué y cómo el Señor obró. Porque la obra de Dios en favor de sus hijos no es únicamente un acto, un momento, es continuamente. Y Dios no abandona a sus hijos, más aún aquellos que están realmente acercados y afianzados en Él. Si alguna vez ustedes han visto esta experiencia de, quizás en sus propias vidas, de reconocer que Dios obró de una manera milagrosa en sus vidas, si ustedes han visto eso en sus corazones o han visto eso en sus vidas, yo estoy seguro que de alguna forma tienen la certeza de que Dios no solamente es real y que su palabra tiene poder, sino que Dios nos ama de tal manera que obra a veces aún en contra de las mismas leyes de la naturaleza con tal de salvarnos. Y si usted no ha pasado por una experiencia personal con el Señor, de conocerlo, de realmente ver cómo Él obra y nos ama, y aún en el tiempo que vivimos, Él está dispuesto a vertirse por darnos de su bendición y guardarnos del mal y del pecado, y es más, librarnos de la misma muerte, yo te invito y le invito de corazón a confiar, a darle a Dios una oportunidad, a entregarle su voluntad. Cuando uno pasa por una experiencia donde sabe con certeza de que solamente Dios es el que pudo haber obrado para salvación y redención de uno, hay algo que uno nunca no se olvida, y es ese momento como un recordatorio, como un monumento en memoria de cómo el Señor es fiel hacia sus hijos. Y eso nos ayuda a poder continuar, mantenernos fieles sin claudicar, porque recordamos cómo el Señor nos ha ayudado en el pasado, cómo Él ha sido fiel en salvarme en el pasado, y sabemos que en esta angustia que estamos presentes, Él dice, yo te puedo ayudar, porque si confiaste en mí en el pasado, también esta saldrás. Así es como el Señor quiere que obremos. Y miren qué pasó con ella en el versículo 3. Dice allí, en la mujer, hablando de la mujer sunamita,
Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Es decir, la mujer había perdido todo. Había tenido que salir en huida, había tenido que salir desesperada, había tenido que salir de su casa, de sus bienes, y había perdido todo. Todo había perdido. Seguramente habían venido invasores, habían venido personas que habían tomado sus posesiones y le decían, esta casa, esta tierra ya no es tuya. Y seguramente eran personas con autoridad o con fuerza física, violencia, en fin. Entonces ella tenía que acudir ahora al rey, a ver si el rey le ayudaba en su problema. ¿Cómo poder ayudarle a una mujer que para ese entonces, había abandonado Israel por 7 años? Era una mujer que su esposo seguramente había muerto, porque era un hombre anciano cuando él tuvo a su hijo. Así que era una mujer viuda, una mujer que no tenía el apoyo de un hombre. En ese tiempo era muy difícil, ¿no es cierto?, para una mujer viuda tener el respeto de la comunidad. Había perdido su autoridad en esa comunidad, ya no tenía la autoridad, ya no tenía el poder, y entonces ella tiene que ahora ir realmente a suplicar al rey. Pero ¿será que el rey escucha a una mujer viuda? ¿Será que el rey va a escuchar a una mujer que abandonó Israel en el momento de la desgracia? ¿Será que un rey va a escuchar a una mujer que está buscando que se le restituyan todas sus tierras? Eso es como pedir un milagro. ¿Cuántos hemos perdido terrenos, tierras, posesiones y desearíamos que alguien nos ayudara en eso? Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por eso. Me acuerdo de mi propia familia, mis padres me contaban de mis abuelos teniendo unas fincas grandes y tristemente perdidas. Las vendieron o las perdieron en una mala negocio, en una deuda, en fin. Tantas cosas que se pierden en la tierra, ¿no? Y uno dice, ¿cómo pudiera tener a alguien que nos ayude? Que le restituya esto que se ha perdido. Bueno, su caso era un caso desesperado y un caso que un rey como los de Israel no iba a poner atención. Es más, quizás el rey hubiese preferido ni siquiera escuchar ese caso y tal vez ni siquiera le iba a dar audiencia a esta mujer. Pero noten cómo el Señor trabaja. Miren ustedes en el versículo 4. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, noten ustedes, estaba el rey interesado en escuchar la historia de cómo Dios había usado a Eliseo. Dice allí, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Noten ustedes este versículo, qué increíble. En el momento que estaba el rey interesado en una historia, escuchar una historia de la manera como Dios había usado al profeta de Dios en una manera poderosa, estaba contándoles historias, me imagino él contándoles las historias de cuando, por ejemplo, el hacha que se había caído en el agua y fue a flotar. También cuando Eliseo obró para que una fuente de agua se convierta en una que estaba amarga, que era una fuente de agua dañada, que no servía para tomar. Eliseo también obró a través del poder de Dios, obrando por él, para que pueda tener una fuente pura y el agua pueda fluir, agua dulce, sea rica para la comunidad. También cuando multiplicó el aceite de la viuda para pagar una deuda. En fin, tantas veces que Dios intervino en favor de Eliseo o a través de Eliseo por su pueblo, y de alguna forma estaba contando la historia. Cuando empieza a contar la historia, tal vez la mejor para el último, uno dice, ¿no es cierto?, la historia más espectacular. Y le empieza a contar la historia de cómo Dios resucitó a un muerto. Y cualquiera puede pensar en eso, wow, qué historia más espectacular, cuéntame. Entonces empieza él a contar la historia, Giezi, y le dice, esto pasó, la mujer era una mujer viuda, digamos, una mujer con un esposo anciano, no pudo tener hijos, y cuando ella nos hizo este aposento especial, él quería ayudarle, ella no quiso nada, y bueno, la historia resulta de que el Señor le ofrece un hijo como recompensa a su amor y su entrega,
y ese hijo después de años se muere. Pero cuando ella viene a los pies del profeta, Gehazi le puede decir, yo fui y traté de resucitar, pero el niño estaba muerto, no pasaba nada, rey, estaba seguro de que estaba muerto, de que él estaba sin vida. Viene el profeta de Dios y Dios contesta la oración y vi cómo ese niño es devuelto a su madre vivo. Y es más, y me estaba contando esto, de repente viene la señora, la misma mujer, el mismo instante que le está contando la historia, y le dice, rey, mira, ahí está la mujer, el niño, que es muy grande, ya está un varón, pero ese es el niño que se resucitó. ¿Cómo Dios trabaja, no por el rey, ni por Gehazi necesariamente, pero trabaja para ayudar a esa mujer que había puesto su confianza absoluta en el Señor y que había seguido al pie de la letra lo que el profeta le había dicho? ¿Creen ustedes que Dios no obra? ¿Que Dios no trabaja en favor de sus hijos? Por supuesto que sí. Y aquí vemos que ella, vamos a la historia de qué pasó, qué hizo el rey cuando escuchó y vio esto. Dice allí en el versículo 6, y preguntando el rey a la mujer, ella le contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Es decir, esta mujer no solamente fue restituida en todas sus pertenencias temporales, digamos, del momento, pero el rey dice, devuélvele a ella todo el fruto, no importa de dónde saca y devuélvele, porque ella merece la restitución desde ese entonces, desde hace 7 años que se fue, todo eso le pertenece a ella, no le robamos a una hija de Dios nada. Y Dios restituye a esta mujer absolutamente todo. Una mujer que eligió seguir al Señor, al profeta de Dios, una dama que eligió ser fiel al Señor ante todas las cosas. Y Dios mira su necesidad, mira su problema, mira su circunstancia y Él dice, no, yo no voy a hacer simplemente una restitución de lo que tiene, sino voy a darle y devolverle todo lo que ella dejó de producir por esos 7 años. Esto nos demuestra cómo Dios realmente obra. Amados hermanos, cuando pensamos en lo que va a costar nuestra redención, o mejor dicho, lo que costó nuestra redención, que fue la muerte de Cristo, que fue su sacrificio, que fue la entrega de Cristo por nosotros, nos damos cuenta de que nosotros no tenemos nada que pedir a Dios. Pero Dios no solamente está dispuesto en pagar nuestro precio por rescatarnos, también Él ha hecho todo y ha pagado el precio para restituir, no para Dios, pero para su criatura, para nosotros, el mismo planeta, la tierra. La tierra, dice la palabra, será devuelta a nosotros por heredad y recibiremos mucho más de lo que podemos siquiera imaginarnos. Y por eso Dios nos invita ahora a confiar plenamente en Él, no por lo que Él nos va a otorgar como recompensa, sino por el hecho de que es la única manera de subsistir en el momento de tribulación actual y por supuesto el que viene sobre nosotros en un futuro cercano. Poder pensar de que hay una alternativa a vivir apartado del Señor es un absurdo, es muerte. Pensar que yo puedo mantenerme andando, caminando, siendo de alguna forma ser humano y gozando de esta vida sin seguir al Señor es cometer un suicidio final, mortal. Y por eso Dios nos dice a nosotros, nos invita, escucha de mí, búscame hoy, acércate a mí en este momento. Escuchas la voz del profeta, escuchas la voz del Señor hablándote a través de su palabra. Escuchas tú la voz de la pluma inspirada que te dice, busca al Señor de corazón. Quisiera leer esta última cita que se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, la página 404. Dice allí, la gran crisis está por sobrecogernos. Para hacer frente a sus pruebas y tentaciones, para cumplir sus deberes, se necesitará una fe perseverante. Pero podemos triunfar gloriosamente. Nadie que vele, ore y crea será entrampado por el enemigo. Amados amigos,
Nadie que vele, ore y crea será entrampado por Satanás. Y cada uno que esté hoy escuchando la voz de Dios, esté dispuesto a orar, a velar, a decir, Señor, yo quiero que tú me indiques qué hacer. Yo no quiero confiar en mí mismo, no quiero seguir mis propios designios, voy a confiar en ti. Nadie de ellos perecerá, sino que triunfará y tendrá la victoria y recibirá, por supuesto, la tierra por heredad. Si tú quieres hacer esto en tu vida hoy, te invito hoy a postrarte ante el Señor y confiar en Él, a suplicarle a Él que te dirija y entregar tu voluntad a Él y estar dispuesto a escuchar la voz del profeta. Vamos a orar y pedir a Dios que nos dirija. Amante Padre Celestial, Señor, en este momento te agradecemos por tu palabra, por tu voz que nos hablas de una forma muy amante y nos invitas a confiar, a entregarnos, a creer en tu palabra, a creer en tus profetas y velar y orar porque el tiempo que vivimos es muy solemne. Despiértanos, oh Señor, y danos de tu gracia para ser victoriosos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, es mi deseo y oración.